En comunicación con el legislador Eusebio Alvarenga, a quien le agradecemos su tiempo. Y la verdad es que estábamos buscándolo en estos días, pero nunca es tarde, doctor, así que ya por lo menos podemos conversar y conocer en este caso, su parecer a partir de lo que tuvo como decisión el día de ayer por parte de la Corte Suprema de Justicia. Le reitero el agradecimiento por la amabilidad, antes que nada. Muy bien, un gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo sé que es una emisora muy escuchada, es un medio bastante respetado, importante y que tiene gran alcance. Sobre todo, es trascendental la labor de ustedes en la comunidad jurídica, dentro del quehacer jurídico nacional. Así que con gusto. Y efectivamente, anteayer en Sí. realidad salió la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en donde se admite aquella acción que había presentado el año pasado, en junio del año pasado. Y bueno, con esto oficialmente se inicia ese proceso que tiene que cumplir un circuito. De ahí tiene que enviarse a la Fiscalía General del Estado para que emita su opinión, para posteriormente devolver a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en donde tienen que dictar la sentencia definitiva. ¿Y cuál es su...? Sí, doctor. Ustedes me escuchan bien porque parece que hay una interferencia. Sí, se te escucha Sí, bastante perfecto. bien lo estamos escuchando, doctor. Ah, entonces tengo violín y pude no sé Ay, si, A la no no, sé si, próxima. nosotros no no somos. sé si, Ha de haber en serio. algún invitado. No, Una no, no, no interferencia, creo. te juro que tengo interferencia acá, pero ahora por lo menos eso. Sí, les escucho. Bueno, y bueno, básicamente no hay mucho que decir. Obviamente, sí, el tema del plazo, en un año prácticamente fue atendida la acción con esta admisión. Pero, ¿qué expectativas tiene usted a partir de esto, verdad? Porque la verdad que en estos casos o acciones no hay muy buenos antecedentes, por lo menos con respecto a la restitución en los cargos, Tiempo, ¿verdad? en cuanto al tiempo, Sí, eh, sí. depende del momento del dictamiento de la resolución. Ujú. Todas las resoluciones que fueron dictadas por la Corte Suprema de Justicia repusieron a los titulares afectados. Ajá. El caso de González Dar, que había planteado una acción, él inclusive tan rápidamente fue repuesto a través de una medida cautelar, porque había solicitado en su escrito de acción de inconstitucionalidad la aplicación de una medida cautelar, una medida de urgencia para regresar, y efectivamente la Sala Constitucional en aquella ocasión le había repuesto rápidamente. Está el caso también similar del colega en aquel entonces, en el periodo pasado, JJ Ríos, quien fue también destituido de manera antisistema, ilegal e inconstitucional. Él había presentado la acción y él fue repuesto y estuvo finalmente desempeñándose de vuelta como miembro de esa instancia. Y mi caso también, yo en el Ujú. quinquenio pasado ya fui destituido por una mayoría coyuntural de una manera también antisistema y había planteado una acción de inconstitucionalidad. Me acuerdo que en aquella ocasión, ya en la última parte del periodo, la Sala Constitucional también había emitido una resolución en donde ordenaba mi reposición en el cargo Mm. como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Así que antecedentes suficientes tenemos. Tenemos Ujú. jurisprudencia pacífica y uniforme. Y no creo que en esta ocasión dicte un fallo en otro sentido. Eso sería aberrante, eso sería atentatorio contra el orden constitucional, contra las disposiciones del derecho positivo nacional. Así que espero que la Corte le dé la celeridad, el Ministerio Público también, y que cuanto antes se dicte la sentencia definitiva o la Ujú. resolución definitiva. Diputado, digamos, ¿hasta cuándo tendría tiempo la Corte? Es un decir, tendría tiempo ponerle un plazo, básicamente, en caso de que resuelva favorable a lo que usted peticiona para que se pueda, digamos, eso materializar, para que pueda ser efectiva su reposición en el cargo en caso de que, obviamente, así lo resuelva la máxima instancia judicial. Y calculo que 30, 40 días. Mm. 30, 40 días
El plazo para dictar resolución es de 30 días conforme al derecho positivo, pero como dije, ellos tienen que enviar, no sé si ya enviaron a la Fiscalía General del Estado, que tiene que emitir su opinión. Y a Ujú. propósito de Fiscalía General del Estado, hay que recordar también que el Ministerio Público en todos los casos opinó en sentido favorable Sí. a las acciones planteadas. Así que estamos expectantes. Yo probablemente mañana voy a ir a darle seguimiento, voy a ir a mirar en qué situación está, si ya se remitió o no al Ministerio Público, por supuesto, para hacer la instancia correspondiente. Las expectativas en este sentido para usted son favorables, entonces. Y no hay vuelta que dar. Aquí uno más uno es dos. Y por principio de tercero excluido, entre el sí y el no, no existe un término medio. Ujú. Se tiene que violar la Constitución o cumplir la Constitución Nacional. Y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no tiene dos caminos. Tiene Claro. el único camino, que es el de precautelar disposiciones constitucionales vulneradas por la Cámara de Diputados. Perfecto, doctor. Quedó bastante claro, Lucas, ¿verdad? Sí. Así que él particularmente se va a personar mañana, así que probablemente vas a conversar con él ya por tribunales, ¿eh? Seguro que sí. Y bueno, Ahora, diputado, lo que finalmente quiero señalar es que lastimosamente tardó más de un año Sí, yo a para eso me que refería justamente. se le diera claro. Lastimosamente, pero es responsabilidad de un miembro que jamás, un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que jamás aceptó. Ustedes se acuerdan que la extinta ministra Vareiro integraba la Sala Constitucional y ella se inhibió de mi caso, y vía inhibición precisamente el expediente quedó paralizado en el despacho de Garay Sucolillo, César Garay Sucolillo, y él es el sí. responsable de una mora que hizo de que tardara la Sala Constitucional más de un año en dictar una resolución en donde se empieza a mover el expediente, en este caso la acción de inconstitucionalidad. Así que hay que señalar con nombre y apellido, el responsable de esta mora perniciosa es el ministro Garay Sucolillo, que gracias a los urgimientos que hice y a las publicaciones periodísticas, ahí recién soltó el expediente. Expediente Ari Cocaray. Se encargó de secuestrar muy bien, casi un año, el expediente que contiene mi acción. Pero Diputado, felizmente así como... Sí. sí, en ese sentido nomás, consultarle, ¿usted cree que eso se dio por algún motivo en particular o digamos que es debido a la mora que, digamos, en cierta manera caracteriza a la Corte? No, en este caso se trata de una mora extraordinaria, se trata de una cuestión no común, es una acción de inconstitucionalidad, se trata del funcionamiento de un órgano constitucional, cuál es el jurado de enjuiciamiento, se trata del funcionamiento de la Cámara de Diputados, se trata del funcionamiento de la aplicación, en este caso concreto, de la ley y la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema de Justicia. Así que no es un tema común, no es un tema menor, no es igual a los demás casos. Así que yo considero que es profeso el ministro Garay secuestró este expediente. Bueno, y sí, yo justamente cuando comenzábamos a hablar le decía lo de los plazos, porque analizando, obviamente que estamos hablando ya de meses nada más y va sumando uno lo que resta para que concluya el periodo. Y un año en realidad es muchísimo. Imagínese usted Así es. la situación de otras personas que plantean acciones, obviamente no son similares, ¿verdad? Cada Porque una tiene su yo creo particularidad. que así es. Yo creo que el ministro Garay tiene que dejar su despacho, su curul de ministro para dedicarse a otra cosa. Hoy con su oficial de justicia para hacer secuestro y valer la expediente y secuestrar de Garay. Diputado, usted planteó también con esta acción una medida cautelar de urgencia, ¿verdad? Sí, planteé una medida cautelar de urgencia en el caso concreto, en la resolución que ustedes tienen a la vista, no se expidió la Sala Constitucional sobre esa medida cautelar. Sí,
sí, la Sala Constitucional le dio el impulso correspondiente, admitió la acción y proveyó para que se remita a la Fiscalía General del Estado. O sea, con esto lo que hizo la Sala Constitucional es dictar la primera resolución que da inicio en serio y en forma al proceso, a la acción. Y digamos, aquí la Corte de Diputados puede resolver todavía esta medida cautelar y, digamos, reponerla a usted en el cargo en lo que estudia la cuestión de fondo o no. En cualquier momento la Corte puede expedirse sobre la medida cautelar. No obstante, si los plazos se cumplen, así como están las disposiciones legales y nuestra Constitución, como le dije, en 30 o 40 días podemos tener ya una resolución definitiva resolviendo la cuestión de fondo. Sí, señor. Bueno, diputado, le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de analizar esta situación y, bueno, siendo incluso optimista, ¿verdad? Porque obviamente que hay quejas con respecto al año que discurrió, pero imagínate la acción del legislador que falleció por COVID. No estoy recordando. El doctor Ramón Romero Roa. Penosamente. Sin que tenga respuesta, falleció el colega. Sí. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre un juez que mata un expediente o una acción a través de una obra, a través de una falta de decisión, o la actitud de un juez prevaricador que dicta resolución violando las leyes y la Constitución? Para mí el resultado es lo mismo. O sea, la muerte de la causa del proceso del expediente de la acción. Así que es igual. El moroso, sobre todo exprofeso, es un juez prevaricador para mí, no hay duda de eso. Sí, señor, y bueno, ojalá todos tengan la misma perspectiva en realidad, porque como dice el diputado Alvarenga, la verdad que justicia en estos plazos, la verdad no sabemos si es efectivamente justicia. Le agradecemos mucho el tiempo nuevamente y la amabilidad de conversar con nosotros, diputado. Muy bien, muchas gracias, muy agradecido, y en la medida en que tenga informaciones sobre el avance de este proceso, voy a probablemente molestarles para informarles y para que la gente, la opinión pública, sobre todo la comunidad jurídica, esté interiorizada de los acontecimientos. Sin problema, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, y era el diputado Eusebio Alvarenga hablando así, casi en una especie de desahogo en realidad. Sí. Abrumador es el periodo que uno tiene que soportar. Y vos sabés que esto no se le desea a nadie, ¿verdad? Pero son situaciones en donde los de a pie tienen que multiplicar por 20 prácticamente ese mismo calvario, ¿eh?